¿Qué tal? Yo soy Alejandro Benítez y en este podcast hablaré acerca de los accidentes aéreos que mayor impacto han tenido en la historia de la aviación comercial. Accidentes que han evidenciado malas prácticas de mantenimiento, abuso por parte de los directivos de las aerolíneas, negligencia por parte de los pilotos, errores de diseño e incluso teorías conspirativas económicas. Como invitados del día de hoy tengo a Luis de la Riva y Adrián de la Riva. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Tienen alguna relación con la aviación? ¿Les gusta viajar? ¿Les llaman la atención los accidentes aéreos? Pues nada más porque viajo, tanto de ¿Viajas muy placer seguido? como de negocio, pues últimamente. Y con los accidentes aéreos, pues me gusta bastante el programa este de Mayday, Catástrofes Aéreas El morbo. de National Pinche Geographic. morbo, Sí, huevo. sí, a huevo, pues. ¿Tú, güey? No, yo la verdad no. Pues yo viajo muy poco, pero pues la relación que tengo pues es contigo, nada más. No es lo único. Arre. Pues bueno, no sé si han visto episodios anteriores, pero pues básicamente discutimos un accidente en específico y el día de hoy está uno sabrosito. Ahorita les digo cuál es. Sale. Muy bien. El 25 de julio del 2000, el vuelo 4590 de Air France, programado entre París y Nueva York, despegó del aeropuerto Charles de Gaulle en París a las 4:30 de la tarde. A bordo viajaban 100 pasajeros entre hombres, mujeres y niños, en su mayoría provenientes de Alemania, y 9 miembros de la tripulación, de los cuales 3 conformaban el equipo de pilotos y 6 el equipo de cabina o sobrecargos. El vuelo formaba parte de un paquete vacacional con un costo promedio de 10,000 euros por persona, para pinche gente fifí. Qué caro. Sí, bueno, la neta sí. El cual consistía, ahí voy para allá, en un vuelo transatlántico y posteriormente un crucero por el mar Caribe. O sea, no solo era el ok. vuelo, sino era un paquete acá Un mamalón, güey. crucero y Sí, todo. date. Ándale. Órale. Para darnos una idea del potencial del avión en el que viajaban, este era capaz de volar a más de 2,200 kilómetros por hora, a una altitud crucero de aproximadamente 40,000 pies. Para que se den una idea, los vuelos que toman de aquí a México son de 32, 37. 33,000, 35,000 pies máximo. Este volaba a 40,000 pies, por lo que era capaz de atravesar el Atlántico en menos de 4 horas. Un vuelo regular transatlántico te toma entre 9 y 11 horas dependiendo de dónde a dónde salgas de entre América y Europa. O sea, que era un tipo Concorde o algo así, ¿o? Ahorita vemos. Nadie imaginaría que ese día, en tan solo 120 segundos y sin siquiera alcanzar los 400 kilómetros por hora, ese modelo de avión vería el comienzo del fin de su época como pionero, de los vuelos supersónicos. Y lo que resulta irónico es que ni siquiera se debió a una falla propia del mismo avión. El día de hoy hablaremos acerca del accidente del Concorde. Pinche mamá. Qué mamá. ¿Han escuchado hablar de ese accidente? No. Yo no. Del avión creo que todos lo conocemos, ¿no? El Sí, Concorde es icónico, güey, vuelo supersónico, super fancy, mamalón, güey, pero creo que muy poca gente sabe acerca del accidente tal cual. Y de hecho, no fue en sí el accidente el que puso fin a la época del Concorde, pero vamos a ver más adelante cómo esto influyó a que paulatinamente se viera reducida la cantidad de pasajeros y pues obviamente por cuestiones económicas y teorías conspirativas se fue ya a la chingada del Concorde, ¿ok? Va a ser muy graciosa la manera en la que supe el Concorde. ¿Por qué? ¿Vieron la película de Juego de Gemelas? Sí. Ahí, güey. O sea, el Ahí último, sale. ya cuando se van, o sea, que ya las cachan, ¿no? A las Ajá. morritas y todo, y que tú eres tú, y que tú eres tú, y a la chingada te vas tú a Londres, y tú te quedas acá. Y lo que el vato se da cuenta, o sea, que dice, no, pues llamo a la jefa y la chica. Entonces, ya cuando ellos llegan a Londres, Ah, sí, cierto, el último. estaban acá y lo llegan y hola, le dice al papá, al abuelito de la Ajá. niña, se voltea y la silla, y obviamente no es el papá, Ajá. es la otra niña, y así como que, ¿qué pedo que están haciendo aquí? Y Tan rápido. ¿conoces el Concorde? Ah, sí. Es que eran una rica y una jodida, ¿verdad? Pues No, las dos eran están ricas. de billete, güey. Ok, de Una más que tenía en un Londres. viñedo y el otro tenía. Real. Una en Napa, California, y la otra en Londres. Ajá. pues ahí está. Un dueño de viñedo y la otra diseñadora De de... vestidos, ¿no? Sí, entonces ahí fue De ahí donde fue donde supiste a el mitad Concorde. del tiempo, entonces en lo que estás... Pues tenían mucho varo, güey, porque en lo que estas agarraron el vuelo y se fueron, el viejo este compró los pinches Los vuelos y les ganó el tiro, güey. De hecho, güey, esto es algo que, bueno, en este episodio vamos a hablar de ese avión y voy a incluir algo que no incluyo normalmente en otros vuelos, en otros accidentes, perdón, porque los aviones que se utilizan, pues todo el mundo los conoce, son muy comunes, pero traigo datos curiosos acerca del Concorde. Su velocidad crucero era de 2,535 kilómetros por hora. Era capaz de recorrer medio kilómetro en un segundo. La Tierra, ahorita lo voy a explicar un poquito. La Tierra gira en torno a su eje, es decir, la rotación, a 465,11 metros sobre segundo. El Concorde era capaz de volar a 630 metros sobre segundo. Acá. Esto quiere decir que Más mientras la rápido. Tierra giraba, el Concorde iba más rápido. ¿Cuál es una manera más fácil de poner esto? Si tú tenías una junta a las 8 de la mañana en Nueva York
y tomabas el Concorde a las 8:15 en París, todavía podías llegar a tiempo a la Junta de Nueva York. O sea, viajabas más rápido que la Tierra. Le ganabas el tiro al uso horario. Literal, podías viajar en el tiempo. Ajá. Una de las teorías. Sí, sí, si descartamos el hecho de que te estás moviendo geográficamente, sí puedes viajar en el tiempo en el Concorde. Su costo de construcción fue de 23 millones de libras esterlinas en 1977 por avión. Ya traducido o actualizada a esta época, corresponden a 129.950.000 libras esterlinas, en el 2022, que corresponden a 3.611.406.753.97 centavos más, centavos menos, pesos mexicanos. Y para darnos una idea... 3,000 millones. Sí, prácticamente 3,500, güey. 3,500 de millones. Y para darnos una idea, un Boeing 737-700, que son los de Aeroméxico, son algunos de los que tiene Viva, son los de Southwest Airlines, cuesta aproximadamente 1.800 millones. Es decir, que un Concorde es igual a 2 de esos aviones. A lo mejor la proporción no es tan grande y uno pensaría que es mucho más caro, pero los aviones que tenemos ahorita tienen muchas ventajas económicas y financieras por el boom que tiene la aviación. Hay que recordar que en la época del Concorde volar era carísimo. un lujo prácticamente, y más bajo condiciones supersónicas. ¿Y a qué velocidad vuelan los aviones normales? Máximo vuelan a 900 kilómetros por hora. Ayer en el que venía yo, veníamos a 842. ¿Qué dijo el güey? No, hazte cuenta que ya Aeroméxico en los nuevos 737-8 Max, 800 Max. 8. Ajá, el Max. Ajá. Ya traen la pantallita y ya ves que antes era nada más como que el mapita y lo del avión, Sí, tu destino, de donde sales, tu destino y nada más el avioncito. Ajá. Estas madres ahora ya traen, haz de cuenta que en la parte de arriba como un menú. Entonces le vas picando, quiero ver como la vista de la ventana. A ver, ¿qué está haciendo el piloto? No. De hecho, hay unos que traen cámaras, güey. Y puedes ir viendo, bueno, en Aeroméxico no sé, pero hay otros vuelos, sobre todo los internacionales, pues, güey, te tienen que entretener 11 horas, güey. Te ponen camaritas, todo, güey. Puedes ir viendo la cámara de la cola del avión, güey. Puedes ir viendo la camarita de abajo. No se ve ni madre, güey. O sea, es agua y aire, pero... Acá yo lo hice porque empecé, o sea, estaba viendo yo la ventana y pues ya es que se ven todas las ciudades y Sí, todo el man. pedo. Y dije, quiero ubicarme como más o menos para saber justo dónde estoy. Entonces me di cuenta que viene esa barrita. Entonces está la barrita y tienes para ver el avión como en un mapa 3D. Y luego de otra posición y luego tienes una como de la ventana. Entonces le picas y literal te aparece así en la pantallita como tu ventana y te va poniendo los puntos. Okay. Entonces ya iba pasando mira, este es Querétaro, San Luis Potosí, mira, ya se alcanza a ver Guadalajara. Okay. Te cuento una bien pendeja, güey. Cuando empecé a volar por primera vez, güey, yo me asomaba por la ventana y veía lucecitas, güey. Dije, no mames, güey, esa lucecita roja de ahí, güey, pues, ¿qué ciudad será, güey? Y dije, chingada, güey, la sigo viendo, güey. Pendejo. Era la del avión. Sí, güey, era la indicación del lado del avión, güey, del ala, güey. Y es como que qué idiota, güey. Pero pues no tenía, güey, era un morrito, güey, tendría 14, 15, bueno, está el morrito, pero para cuestiones de aviones sí, güey. O sea, Sí, no sabía. pero yo acá bien prendido de que, güey, hay una ciudad, güey, verga, güey, pues pinche ciudad grandota, güey, qué pedo, güey. Ya después me di cuenta que era la pinche luz. Ya con ese, te digo, puedes ver todos los lados, ¿verdad? Puedes ver la izquierda, la derecha, pues incluso puedes ver lo que se supone van viendo los pilotos, porque te ponen así como el radar. Y aparte, ahí viene a qué altitud estás, Okay. cuántos pies de altura. Ahí estábamos, ayer veníamos a 38,000 pies. Veníamos a una velocidad de 842 kilómetros por hora. Y te va diciendo la temperatura, que está a menos 50 y que grados. Es aproximadamente Ahí- menos ahí 60. arriba. Ajá. Conforme aumentas la altitud, disminuye la temperatura, la presión y la densidad. Bueno, volviendo a tu pregunta inicial, güey. Sí pueden volar más, güey, pero el problema es que alcanzas la barrera del sonido. Y ahí tienes cuestiones aerodinámicas muy fuertes que no te conviene estar en un vuelo comercial en eso. Entonces, por eso se mantienen por debajo de la barrera del sonido, para evitar efectos aerodinámicos adversos y que hacen al avión gastar más combustible. No es que el avión se vaya a caer, porque eventualmente si desciendes, pues vas a volver a estar por debajo de la velocidad del sonido, pero en cuestiones de desempeño y rendimiento, pues a una aerolínea no le conviene. Es por eso. El Concorde voló a México entre septiembre de 1978 y noviembre de 1982, entre las ciudades de Washington y Nueva York, con escala en el aeropuerto de Chihuahua. No es cierto, que chingado. Obviamente era la Ciudad de México, güey. No, obviamente, güey, Ciudad de México, güey. Al ser construido por franceses e ingleses, uno de los principales obstáculos durante su construcción fue la barrera del idioma, por lo que tuvieron que impartirles clases de inglés a los franceses y de francés a los ingleses. O sea, parte de su jornada laboral era tomar clases de francés y de inglés, pues, respectivamente. Y por último, otro dato curioso, el capitán del Concorde de este vuelo en específico
fue el primer windsurfista en cruzar el Atlántico con su tabla en 1980. Probablemente no es tan relevante, pero pues bueno, güey, ahora que no merece pobre don, pues hay que rescatarle algo, ¿no? Pero bueno, esos fueron los datos curiosos y la introducción al accidente, y ahora vamos a pasar ahora sí a la descripción cronológica de qué fue lo que pasó. Era el martes 25 de julio del 2000. El vuelo 4590 de Air France se preparaba para un vuelo programado entre la ciudad de París, que realmente era la ciudad de Roissy, donde se encuentra el aeropuerto de Charles de Gaulle, y Nueva York. Los preparativos comenzaron a las 9:12 de la mañana. Desde ese momento empezaron a surgir problemas con el vuelo. Una avería en el inversor de flujo, que se utiliza para incrementar la desaceleración al aterrizar, que es lo que se escucha cuando aterrizan y lo... Ok. Es porque se invierte el flujo. Bueno, de hecho, pues en el episodio de Niki Lauda, bueno, de Lauda Air, ahí se explica un poco más porque fue el problema principal. Y hubo un problema con el inversor de flujo del motor número 2, reportado en el vuelo anterior, lo cual disminuyó en un 2.5% el peso máximo al despegue. El peso máximo al despegue es un indicador primordial durante la operación de una aeronave. Es la cantidad máxima que tiene el avión, y esto les sirve a los pilotos porque antes de cada vuelo tienen que planear exactamente cuánta distancia les va a tomar despegar con la carga que tienen, en función de la velocidad y las características del avión. Entonces, O sea, ya traían gente. sí, o sea, esa sería la carga máxima al despegue que puede tener el avión para despegar. Ok. Entonces, sobre todo con el Concorde, que era un avión que tenía muy poca capacidad de carga, tienes que asegurarte de poder aprovechar al máximo su capacidad. Con esto, le están diciendo, ¿sabes qué? De lo más que puedes cargar, 2.5% menos por este problema del motor. Otro factor que resulta interesante es que ese día la temperatura era más alta de lo habitual, lo cual tiene un impacto directo en la presión y consecuentemente en las condiciones de despegue, incluyendo la porción de la pista disponible para el despegue. Cuando la temperatura es más alta, hay que volver a hacer los cálculos porque quiere decir que hay más densidad de aire, tienen que calcular la distancia, etc. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta los pilotos. O sea que cada que vas a hacer un despegue, Tienen que calcular tienes que todo. calcular todo el pedo. A ver, traigo tanta gente, traigo tanto peso en equipaje, etcétera, y luego ya tengo esto, bueno, tengo la pista de tal longitud y traigo tal clima. Y en base a eso haces otra vez. Ajá. Cuando ustedes están en la terminal, güey, y ven que los pilotos ya están en el avión, los güeyes no están echando el chal, güey. O sea, los güeyes están revisando todos los indicadores y ya una vez que se suben, dices, güey, ya estamos todos, ¿por qué no nos vamos? Porque están haciendo todos los cálculos, güey, están viendo el manifiesto, cuántas personas, cuánto peso, cuánto combustible. Yo sí pensé que estaba valiendo verga. No, güey, la neta no. O sea, al chile, güey, Estos pendejos. Ya se van otra vez. o sea, no creo que están preguntando qué van a comer cuando aterricen. Bueno, a lo mejor sí, pero no es lo único que hacen. O sea, sí se encargan de todos estos cálculos para saber exactamente cómo llevar a cabo la maniobra de Pensando que despegue. estaban acá y lo diste a la hermosa. Ya sé, esa es nueva, Ahorita que ¿verdad? lleguemos a dar la Sobrecargo. bienvenida. Sobrecargo. Sobrecargo. No son hermosas sobrecargos porque después se emputan. Con todo el derecho del mundo. El despachador del vuelo calculó, con base en la información obtenida, un peso máximo al despegue de 177.930 kilogramos. Sin embargo, una vez que se embarcaron los 10 pasajeros, el peso final del avión fue de 184.800 kilogramos. Es decir, andaban 14 kilos, Arriba. perdón, 4 kilos, que la verga, 4.000 kilos arriba, Ajá. debido a una confusión a la hora de revisar los pasajes y sus respectivos equipajes. Esto suponía un problema, ya que al ser mayor el peso real del avión que el peso máximo al despegue, es decir, su máxima capacidad, el avión requería mayor porción de pista para poder despegar. Otra vez volver a calcular todo. Oye, ¿cómo los pesan? El avión. Hay Son manera en promedios. la que puedes estar. ¿Por qué creen que es tan importante que ustedes no excedan el límite en su maleta? Ok. Porque hay sea, como no me que idea. rangos en los que ellos pueden determinar el peso máximo, perdón, el peso total del avión en función de todo lo que, el combustible que se suministra, la cantidad de pasajeros, la cantidad de equipaje que llevan los pasajeros. O sea, no es por chingar. O sea, no es porque, güey, son O 2000 sea, sí, pero no. Ajá, o sea, te pueden tirar paro, pero realmente no sería como que lo ideal. Ok. Ok. En ese momento, debido a este problema, varias alternativas se pusieron sobre la mesa. Primero que nada, pues usar otro avión, que es como que lo más lógico, ¿no? Pero el pedo es que estamos hablando del Concorde. Ujú. Hay pocos y no todos están Nada ahí. de- ajá. Otra opción fue resolver el problema técnico con el inversor de flujo del motor 2, es decir, esperar a que se arregle el desmadre. Otra opción fue enviar el equipaje en otro vuelo, que desde mi punto de vista no Ha sonaba sido tan lo mal. mejor. Ajá, Sí, güey. ajá. Hubiera sido una ligera molestia porque Para de los ahí- pasajeros. Ajá, y sobre todo un nivel tan alto socioeconómico donde una molestia de este tipo, güey, es como que, güey, no mames, güey. o La sea, verdad, qué pedo. pagando por tanto pagar por eso, 10,000 euros Este y es lo una- que llegue mi equipaje 7 horas después. Y luego que de ahí te va a hacer un crucero, güey. Sí, o sea, sí, sí ya. me emputo.
Y por último, hacer una escala técnica durante el vuelo que tanto logística como económicamente hablando, pues no era viable. O sea, no, güey. Aparte de que este avión requería condiciones muy específicas de aeropuerto para poder llegar. No voló a cualquier aeropuerto. ¿Pero dónde haces escala? O sea, pues, Londres, si o algo vuelas- así, o... Podría ser. O a lo mejor primero... O sea, de París a Londres y luego de Londres a... O sea, esa es la... Porque se hace esto, ¿no? Como- Sí, los aviones no vuelan en línea recta. Utilizan ciertas rutas que aprovechan la deformidad que tiene la Tierra, Ok. porque la Tierra no es completamente esférica. plana. Es como que... No, Este es otro episodio. no, güey. Seguimos nosotros. No es completamente esférica, está como que achatadita. Entonces, si vuelas por el Ecuador, es la distancia más larga. Tienes que volar de otra forma que se reduzca la distancia, aparte de las corrientes de aire, etcétera. Es mucho desmadre, pero el peor es que esa es la ruta que siguen. Cerca de las 10 de la mañana, la tripulación se comunicó con el despachador de vuelo, quien les informó acerca del problema. La tripulación le informó que ya habían solicitado el reemplazo del motor neumático del inversor de flujo del motor 2, es decir, la pinche pieza que estaba jodida. ¿Ok? Pidiéndole al despachador que llenara el formulario correspondiente y diciéndole que ellos mismos se encargarían de la preparación del vuelo. Ya el despachador no tendría que ver toda la parte del peso y todo eso. Ya los mismos pilotos eran los que se iban a encargar de eso. Que también es algo común. Y los pilotos reciben una capacitación especial, ¿no? Supongo. De Pues todo sí, ese un pedo. pinche curso para ser piloto, güey, de... No, pero pues, esa era la pinche mamada, güey. O sea, no cualquier cabrón sube, güey. O sea, Sí, por eso. O sea, bueno, sí, siguiendo tu pregunta, Yo no me voy a jugar. Por la verga, güey, pero... primero, dentro de la carrera de piloto, tú te haces piloto privado en monoplaza en un Cessna, ¿ok? Después, Sí, pero eres piloto de un motor. Es un monoplaza, ¿verdad? y luego te vas a bimotor. Sí, los dos. Y luego, después de eso, te tienes que especializar en un avión específico. No puedes volar cualquier avión. Tienes que especializarte en un Boeing 737, en un A320, que son los más comunes. Y más en este avión, güey, que era muy específico, el Concorde, güey. Pues Pues obviamente, estás acá, ¿no? sí, güey, necesitabas capacitación más cabrona todavía, güey. Como los de Top Gun. Algo así. Ay, güey, una mamada. No mames. A estas alturas, es conveniente dar a conocer a los integrantes de la tripulación, que es lo que estás mencionando tú, qué tan preparados estaban. El capitán Christian Marty, de 54 años de edad, en ese entonces, bueno, pues de hecho, pues el güey no pasó de los 54. Quien era, Mierda. Valió verga ahí. Hasta ahí llegó. quien era portador de una licencia de transporte transoceánico en el Airbus A300, A320, A340, el Boeing 727, 737 y obviamente en el Concorde. Ah, mamón. Y había sido acreedor al rating en el Concorde en agosto de 1999. Contaba con 13.477 horas de vuelo, incluyendo 317 en el Concorde, de las cuales 284 fueron como capitán. A la verga. Lo acompañaba el primer oficial, Jean Marcotte, de 50 años de edad, quien portaba una licencia válida para operar las aeronaves Airbus A300, Aeroespacial Caravelle, el Concorde, Morant Saulnier 760 y el North 262. Estos últimos, ni puta idea cuáles son. Él obtuvo el rating en el Concorde en enero de 1989. Contaba con 10.035 horas de vuelo en su haber, incluyendo 2.698 como primer oficial en el Concorde. No se dieron cuenta de esto, pero el capitán tenía 300 horas de experiencia en el Ajá. Concorde. El Y primero. este güey tenía 2.700. Ajá. ¿Por qué fueron capitán y primer oficial y no al revés? Ajá. Ni idea. Ay, sorry. Bueno, y eso sí influye mucho. No tanto, la verdad, porque estaban capacitados los dos. Y en un avión, las posiciones o las tareas de los pilotos se alternan. No siempre es jerárquicamente de que el capitán siempre vuela. Y de hecho lo comenté en el episodio anterior, bueno, hace 2 episodios, o en el anterior, no me acuerdo. Bueno, el pedo es que el capitán no es el que siempre vuela. A veces el primer oficial, porque si no, güey, el capitán siempre es capitán, el primer oficial siempre es Ajá. primer oficial. Pues entre los dos van ahí. Ajá, se O sea, pueden nada alternar. más, meramente es el nombramiento de... Ajá, en caso de ¿Vas tú, emergencia, ahora sí el capitán Ok. tiene jerarquía Y el mayor. mago. Ajá, pero en un vuelo regular se van alternando, o sea, es indistinto, depende de cómo se pongan de acuerdo a ellos. Ok. Adicionalmente, por último, se encuentra el ingeniero de vuelo Gilles Jordineau, de 58 años de edad, quien ostentaba una licencia de vuelo válida para operar las aeronaves Boeing 727 y 747, Aeroespacial Caravelle y el Concorde. Había registrado 12.532 horas de vuelo, incluyendo 937 en el Concorde. Entonces, este era un avión tan específico como varios aviones grandes, que no solo requieren capitán y primer oficial o piloto, Ingeniero de copiloto, vuelo. sino un ingeniero de vuelo que esté como que ayudándoles con el monitoreo. Bueno, ya volviendo al día del accidente, las condiciones meteorológicas no fueron realmente la causa ni aportaron significativamente a la catástrofe. Había cielos despejados, con presencia de algunas nubes tipo cúmulos a 1800 pies de altura y una visibilidad de 15 kilómetros. Menciono las nubes porque hay ciertas nubes que son muy
especiales a la hora de volar. Se llaman muy peligrosas, por así decirlo. Se llaman cumulonimbus, que son nubes de desarrollo vertical. Son las que parecen yunque. Ah, esas salen en No. en Up. Sí, a huevo. La cúmula, Cúmulus, Stratus, Cirrus, Cumulus y Nimbus. Ajá. O sea que las que estás diciendo tú son unas combinadas. Ajá, cumulonimbus, que son como las esponjositas Sí, ma. hacia arriba. Ok. O sea, esas son. De hecho, güey, los pilotos se refieren a ellas como nubecitas con hueso. Ajá, porque es peligroso volar a través de ellas. ¿Por qué? Porque tienen corrientes de aire ascendentes que podrían perjudicar bastante ¿cómo se llama? El vuelo. El vuelo. Entonces las evitan a toda costa, güey. Incluso redireccionan el vuelo para rodear. Para rodear esas nubes. Ajá, pero en este caso todo chido, güey. Nubes, Tranqui. ajá, cielo despejado, mamalón, güey. Chido para volar. Ahora, a partir de este momento voy a explicar con detalle los últimos minutos del vuelo 4590, pues obviamente de manera cronológica. A las 4:42 de la tarde y 31 segundos, la tripulación comenzó el despegue. 23 segundos, es decir, fue cuando metieron todo el churro y empezaron a moverse. 23 segundos después, el primer oficial anunció los 100 nudos de velocidad. Para que se den una idea, un nudo corresponde a 1.8 kilómetros por hora, entonces iban a 180 kilómetros por hora. Para este avión era lento. El capitán confirmó enterado. El ingeniero de vuelo, cuya función principal era monitorear los indicadores de los 4 motores, dijo en voz alta 4 verdes, haciendo referencia a que los 4 motores estaban operando de manera normal, sin incidentes ni alarmas. Los motores, todo Todo chido. jalando chido. 9 segundos después, el primer oficial dio la indicación de V1 o V1. Probablemente han visto películas donde los pilotos, ya cuando están a punto de despegar, dicen V1 rotate o rotación. Dentro del argot de pilotos de aviación o del despegue, hay 3 velocidades muy importantes: V1, VR o VR y V2. La primera hace referencia a la velocidad crítica o máxima en la cual pueden abortar el despegue. O sea, hasta ahí pueden decir, no sabes qué, van para atrás los fielders, frenos, reducimos potencia, aerofrenos, todo para detenernos. Ok. Después de esa velocidad ya no hay marcha atrás, o te elevas o te elevas. Por eso es muy importante que digan V1. Después de eso viene la rotación o VR, que es cuando ya el Ya piloto la levanta. Y empiezas a jala el levantar. timón y empieza a elevarse. Y la última es V2, que es la velocidad mínima de ascenso seguro. Es decir, la velocidad a la que tienen que ir para asegurarse Para que van poder subiendo. Sí, esas son las 3 importantes. Ok. Entonces, casi 32 segundos después fue cuando dijeron V1 y ahora sí empezó a jalar el timón. Unos segundos después, la llanta número 2, que es la que está... Hay 3 grupos de llantas, la de la nariz Ajá, y las las 2 de dos. atrás. Ok. En este caso, estamos hablando del grupo de la de atrás a la izquierda, que eran 4 llantas, y la llanta dentro de ese grupo de enfrente a la derecha fue la que explotó. Que la chinga. En este momento, el Concorde viajaba a una velocidad de 175 nudos, que son más o menos 324 kilómetros por hora. Por ahí. Más o menos. Tronó. Chingoso. 100 varos tirados. 100 varos, sí, güey, no mames, güey. Inmediatamente, una larga columna de humo empezó a desprenderse del avión, sugiriendo una fuga sustancial de combustible. A pesar del incendio, el capitán Martin no era capaz de ver lo que estaba ocurriendo, siendo informado de la situación por el operador de tránsito aéreo. Y esta era una de las principales características negativas del Concorde. Su espacio de visibilidad era muy cerrado. De hecho, no sé si recuerdan que el Concorde tenía en la nariz la punta que bajaba y ¿Cómo así, subía. verdad? Bajaba en el despegue y en el aterrizaje, no tanto por aerodinámica, sino para permitirle a los pilotos Ver. tener un margen más. mayor de vista. Ok. Entonces, obviamente el güey no podía voltear. De hecho, en un avión es como que medio cabrón voltear para atrás, güey. No es como que traigas un espejo de que verga, güey. ¿vale? Entonces, tenían que ser informados por el controlador de tránsito aéreo desde la torre de control. Debido a la velocidad que llevaba y a la poca distancia que quedaba en la pista de aterrizaje, ya había pasado el O sea, V1. ya fue ni pedo. El capitán tuvo que elevar el Concorde a pesar del inminente peligro que representaba el fuego que estaba consumiendo la aeronave. A pesar de que se iba quemando, era mejor opción elevarte que embarrarte con lo que hubiera enfrente, güey. Porque 10 si no truena, ¿no? Eventualmente tronó, pero bueno. Sí, obviamente, pero... Sí, o sea, pero antes. Sí, o sea, le dio Más dos, tiempo. sí, güey. Le dio 2 minutos más de vida a los güeyes. Quebrado, de dentro del otro traguito de champán. 10 segundos después, el motor número 1 dejó de funcionar, reduciendo la potencia nominal del avión al 75%. Probablemente debido a que estaba ingiriendo pedacería, humo, etcétera, alguna falla, ¿no? Segundos después, el motor número 2
En el Concorde tenía 4 motores. De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Entonces, como el desmadre fue del lado izquierdo, pues obviamente los motores que empezaron a fallar fueron los del lado izquierdo, el 1 y el 2. Y esto representó una reducción del 3% de la potencia nominal. Todavía andaban chido dentro de lo que cabe. Debido a esto, el avión comenzó a cargarse ligeramente hacia su lado izquierdo, por lo que el capitán comenzó la maniobra de rotación, de girar, a un ángulo más bajo de lo normal. Perdón, de elevarse a un ángulo más bajo. Esto indica que el capitán estaba consciente de que algo estaba ocurriendo. O sea, el güey no iba en la nada. O sea, el güey sabía que algo estaba pasando. No sabía qué era, pero sabía que algo andaba mal. Segundos después, el motor 2 se recuperó de la falla que había experimentado y estaba trabajando nominalmente, es decir, todo chido. 7 segundos después, el ingeniero de vuelo informó acerca de la falla en el motor número 2. Valió ver. Ahora sí. Verde ya no, güey. 2 segundos después, la alarma de fuego del motor se activó, por lo que el ingeniero de vuelo pidió que apagaran el motor número 2. Acto seguido, el capitán les pidió al primer oficial y al ingeniero de vuelo que llevaran a cabo el procedimiento para apagar el motor 2. O sea, todos los motores traen como tipo extintor. Ajá. Traes un botón y apagas y apagas. Así es. 3 segundos después, el motor 1 ingirió más humo y probablemente también combustible y dejó de funcionar de nuevo. Inmediatamente se recuperó y el empuje incrementó. O sea, los motores andaban como que sí, como que no, como que sí, como que no, güey. Andaban ahí valiendo verga, pero me recupero. Así andan los motores. 4 segundos después, el primer oficial hizo observaciones enérgicas acerca de la velocidad, la cual rondaba los 200 nudos, como 370 kilómetros por hora. 3 segundos después, el capitán le pidió al primer oficial que replegara el tren de aterrizaje, o sea, que lo guardara. En ese momento, el avión estaba volando a 100 pies sobre el suelo, como 30 metros más o menos, o sea, muy bajo. Bajito. Y ascendía a 750 pies por minuto, que era muy poco para la trayectoria normal del despegue. 4 segundos después, el controlador de tránsito aéreo informó a la tripulación que avistaba grandes llamaradas en la parte posterior del avión, en la parte de atrás. 6 segundos después, les informó que tenía prioridad absoluta por si decidían regresar al aeropuerto, y el capitán confirmó el recibido. Pero pues, como ya sabemos, el Concorde no regresó. 8 segundos después, el capitán repitió al primer oficial la orden de replegar el tren de aterrizaje. O sea, guárdalo, cabrón. Te estoy diciendo que lo guardes, güey, sí por llegamos. favor. Guárdalo. Sí llegamos. A ver, A lo a que los culos no les hacen correr. A lo que respondió, estoy intentando. 7 segundos después, el capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si había apagado el motor 2, a lo que respondió, lo he hecho. O sea, este cabrón era la mamá, güey. Los otros güeyes eran los mocosos que sí, lo estoy haciendo, mamá, y la chingada, pero pues no jalaba nada, güey. 3 segundos después, el primer oficial dijo la velocidad, haciendo alusión a que la velocidad indicada seguía siendo de 200 nudos, cuando debía de ser de 220 nudos, considerando una falla del motor para mantener el ascenso. O sea, estaba la velocidad que tenían que tener para poder subir, y estaba la velocidad que debían tener en caso de que hubiera falla el motor, y aún así iban por debajo de la necesaria. Entonces, no estaban perdiendo velocidad, pero no estaban ganando la que necesitaban. 7 segundos después, el primer oficial advirtió al capitán de que el tren de aterrizaje no se retraía. O sea, algo andaba mal. Que no jala, chingado. 10 segundos después, una alarma sonó 3 veces. Pull up, que es lo que dice la alarma, la cual le avisa a la tripulación de la proximidad con el terreno y les indica que deben elevarse para evitar una colisión. 9 segundos después, el motor 1 volvió a fallar y esta vez lo hizo de manera definitiva. Ya no se recuperó. 7 segundos después, el controlador de tránsito aéreo alertó al cuerpo de rescate y extinción de incendios, o sea, los bomberos del aeropuerto, acerca del retorno del Concorde por la pista 9, a lo que la tripulación del Concorde contestó negativo. Intentaremos con Le Bourget, que era un aeropuerto que se encontraba más o menos a 7 kilómetros al suroeste de Charles de Gaulle. O sea, en vez de regresar, mejor me voy a otro. Exactamente, ya no había manera de regresar, a ver a dónde caemos de manera pues, segura, ¿verdad? ¿Y era mejor? Pues es que ya no tienes opción de regresar, güey. O sea, era buscar la pista más cercana o el espacio Pero más para cercano. bajar, Sí, nada más para regresar. bajarlo, güey. Durante los próximos 12 segundos, el ángulo de viraje del avión incrementó de 12 a 113 grados. O sea, como perdieron potencia de motor, güey, en vez de virar así, güey, empezaron a inclinarse bien cabrón. Y en ese momento, la potencia de los motores 3 y 4 se redujo hasta la potencia de ralentí, es decir, al idle, nada más a lo más bajito. Probablemente comandado por el capitán con la intención de compensar el intenso movimiento. O sea, ok. para evitar que te siga aventando hacia la izquierda, porque nada más traes potencia en la derecha, lo bajas para más o menos nivelarte. Pero pues de por sí no tenían potencia para subir, güey. Ahora le bajan los motores, güey. O sea, el güey estuvo haciendo lo que podía con lo que tenía, güey. Pero pues no. La neta no se pudo, güey.
Finalmente, a las 4:45 de la tarde, ya ven que dije tantos segundos después, tantos segundos, Sí. solo fueron 2 minutos y medio. Sí, de todo ese cagadero. Güey, imagínate. Yo los intenté contar, pero me perdí como en el De hecho, minuto te y iba a pedir que medio. te iba a pedir que los contaras, pero dije, no, güey, se va a perder toda la explicación. Sí. Mejor ahorita les O explico. sea, sí lo intenté, pero neta no. O sea, no me dio O sea, imagínate, güey, en 2 minutos y medio todo lo que pasó, güey. tienes que estar. Se me madrió un motor, Ajá. se me madrió el otro. Y luego, cámara, güey, se me está moviendo este Que no pedo. sube el Y luego, tren, pendejo. y luego, oye, pendejo, no sube el tren. Y luego, oye, güey, traes un chingo de lumbre Y luego atrás, las güey. alarmas, Y güey. O las sea, alarmas. Mames. el avión se estrelló a 9.5 kilómetros al suroeste de la pista 26R contra un hotel, al cual casi arrasó por completo. Y había gente en el hotel. Voy para allá. 4 huéspedes muertos, 6 heridos y todas las personas a bordo fueron el total de las víctimas del primer y único accidente fatal del Concorde en su historia. Y digo único porque anteriormente se habían registrado varios incidentes Leves. ajá, pero nunca hubo así víctimas fatales. Imagínate unos güeyes en su luna de miel acá. ¡Ay, sí, mi güey! No, deja tú. Mira, vamos a poner un escenario así. Yo, güey, de la nada pongo un negocio, güey. Me empiezo a ir para arriba, güey. Chingón. Llega un punto en 3 años que le digo a mi morra, güey, o a ti, o no sé, un amigo. Cabrón, ¿sabes qué? Gracias a Dios, ahorita me fue al Pues. pedo. Voy a pinche comprar el Concorde a la mierda. Y pues, A se embarra disfrutar, la- Y todos, no, que la chingada, pues voy en Concord, perros. Voy a llegar en 6 horas, pero ¿por qué en el Concord? Pues porque tengo, Porque güey. puedo. Porque puedo y a la chingada. Y mocos a la verga, no mames. Algo parecido le pasó a una de las empleadas del hotel que era su primer día de trabajo. Ah, Y fue una de las 4. Así lo se Por fin, marriendo y huevos. Fue una de las 4 víctimas que murió en el hotel, güey. No mames, qué triste. Pero bueno, esa es como que la... No A ver, que culero, está feo, güey. Y esa fue como que la cronología del accidente. O sea, eso fue lo que pasó. Y ahora vamos a pasar a la parte de la investigación. Una vez que ya se hizo el cagadero, ¿por qué se hizo? ¿Por qué pasa? Entonces, bueno, vamos a pasar esa parte ahora. Como ocurre rutinariamente, agentes investigadores de las naciones involucradas acudieron al lugar del accidente. En este caso, había presencia de autoridades francesas e inglesas. Debido a la magnitud del impacto, la mayoría de los pasajeros murieron calcinados, lo cual hizo bastante difícil identificarlos. La única forma de lograrlo fue mediante los expedientes dentales. Los equipos de emergencia y rescate tardaron 3 horas en sofocar el fuego en el lugar de impacto, porque pues, obviamente está recién carga de combustible, tardaron un chingo. Como consecuencia, quedó muy poco material para poder analizarlo durante la investigación. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a analizar otros lugares con los que el avión interactuó antes de estrellarse. Uno de estos lugares es la pista de aterrizaje. Al recorrerla, los investigadores encontraron una tira metálica en la cual se observaban restos de elastómero negro, a.k.a. llanta. La llevaron a un laboratorio para analizarla y concluyeron que no pertenecía al Concorde. Irónicamente, pertenecía a una parte del motor relacionada con el inversor de flujo de otro avión, que era originalmente el problema que tenía el Concorde. Sí. Y otro avión que tenía el mismo problema fue el del desmadre. Ajá. Un DC-10 operado por Continental Airlines, el cual había despegado 5 minutos antes de que el Concorde para cubrir la ruta París-Newark, el vuelo COA o Charlie Oscar Alpha 55. Solo por esta razón, la NTSB, que es la National Transportation Safety Board de Estados Unidos, se involucró en el accidente, enviando a un investigador acompañado de especialistas de la FAA, que es la Federal Aviation Administration, a la base de la aerolínea en Houston, Texas, para revisar el avión mencionado, el avión que tiró la tira metálica. Ajá. Así era un clavo. Yo dije. Güey, bichi clavote de 40 centímetros, güey. Sí. Como dato curioso, un Boeing 747 de Air France fue el único avión que despegó después del DC-10 de Continental y antes del Concorde. O sea, ese cabrón se salvó de agarrar la tira metálica. Dentro de las operaciones de un aeropuerto, hay una muy particular que consiste en inspeccionar las áreas de maniobra del aeropuerto. Pista de aterrizaje, calles de rodaje, que son las callecitas por donde el avión ya se mueve después, plataformas, que es a donde llega, etc. En busca de fragmentos que pudieran poner en riesgo la integridad de las aeronaves que operan en dicho aeropuerto. O sea, hay cabrones que hay una actividad en la que todos se forman así en la pista y van caminando, Y van viendo. buscando a ver qué puede De ser. rastros y cosas ¿Y así. tiene cada cuánto hacen eso? Voy para allá. En cuanto al aeropuerto de Charles de Gaulle, se requieren 3 inspecciones diarias. Una antes de las 7 de la mañana, es decir, cuando el aeropuerto abre la pista. Otra alrededor de las 2 de la tarde y una última alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, ese día, la segunda inspección... Se enfermó el güey de las dos.
El güey que va de ese lado. Mamó. Ese día la segunda inspección estaba programada para las 3 de la tarde, o sea, menos de 2 horas antes del accidente, pero se pospuso debido a un ejercicio de práctica del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios. Entonces, por alguna razón, se pospuso hasta después Hasta del, después de que del pasó el accidente. cagadero. Se descubrió que la tira metálica fue reemplazada en Houston al percatarse un técnico de que estaba torcida y sobresalía ligeramente, después de que había sido reemplazada previamente en Tel Aviv, en Israel, por una compañía de Israel 5 semanas antes del accidente del Concorde. O sea, el avión que tiró la tira metálica le habían dado mantenimiento en Israel, y luego en Houston un güey se dio cuenta que el mantenimiento que le dieron a Israel estaba de la verga Ajá. y lo arregló, que vimos que claramente no lo hizo muy bien, y ahí fue cuando pasó el desmadre que se cayó. Al concluir la investigación de la tira metálica, no del Concorde, varios descubrimientos relevantes fueron hechos. Faltaba una pieza metálica en forma de tira de aproximadamente 44 centímetros de largo, 1 pulgada de ancho y 1.4 milímetros de espesor, hecha de un compuesto de varios metales, titanio, aluminio, etc. El soporte en el que se montaba esta pieza había sido perforada con 37 orificios, de los cuales algunos tenían espacios entre ellos. O sea, en pocas palabras, no siguieron la metodología de mantenimiento, porque dentro de la ministería, que es lo de reemplazo de partes metálicas, tienen que asegurarse de poner la cantidad de orificios, la cantidad de remaches en el espacio sugerido por el fabricante. Y este güey no lo hizo, o sea, le vale madre. Exactamente. Las partes reemplazadas del lado derecho del motor, similares a la pieza que se había caído, parecían ser originales, pero las que estaban del lado izquierdo del motor parecían no ser originales, o sea, piratas. Las piezas metálicas ubicadas adyacentemente a la pieza faltante, las que estaban enseguida a la pieza que se cayó, tenían notables marcas de desgaste, las cuales excedían las tolerancias establecidas por el fabricante, lo que hace pensar que no las reemplazaron cuando debían, se esperaron hasta que se desgastaran, en vez de hacerlo de acuerdo a lo que decía el fabricante. Fue difícil detectar la ausencia de la pieza, ya que como es una parte del motor que normalmente está cerrada, es difícil visualizarla en una rutina de inspección visual. Solo tuvieras que abrir. tienes que mover el inversor de flujo a la posición activada para darte cuenta que faltaba. Y eso solo se hace en el aterrizaje. Entonces, en una inspección visual, antes del vuelo, es muy difícil notarla porque no tienes vista directa. Tendrías que activar el inversor para tener acceso visual a esa parte. Se ordenó inmediatamente a Continental Airlines que removiera y guardara el abanico y las cubiertas del inversor de flujo del motor para estudiarlas posteriormente. Según el manual de mantenimiento, el desensamble y la reparación de estas tiras metálicas son consideradas como reparaciones menores, por lo que no requiere inspección particular una vez concluidas las tareas de mantenimiento. O sea, se asume que la montas y está chida. No hay que revisarla porque es una reparación menor. Entonces ya sabemos... Ahí está su menor, una pinche cagadero que hizo. Un pinche pedazo de metal, güey. O sea, y ya vimos que efectivamente faltaba una pieza de un avión y que coincidía con lo que se encontró en la pista. Pero una cosa es encontrar una pieza que pudo contribuir al accidente y otra cosa muy diferente es demostrar que efectivamente contribuyó al accidente. Para esto, se hicieron pruebas destructivas en los Estados Unidos en un centro técnico de Goodyear, donde se reprodujeron las condiciones que pudieron derivar en el daño de la llanta del Concorde por una tira metálica similar a la que se encontró en la pista de aterrizaje. Y los resultados fueron alarmantes. Con la colocación adecuada sobre la pista, la tira metálica fue capaz de cortar completamente la llanta. O sea, no solo fue que se cayó y que este güey la agarró. Quedó así. Que quedó en la forma que tenía que quedar para que pasara el desmadre, güey. O sea, estos güeyes iban salados. Algún cabrón arriba, güey, iba salado y se chingó a los demás, güey. Pero qué nivel. Tanta feria te pudren a ver. Y sí, güey. De acuerdo con estos resultados, se concluyó que efectivamente esa tira metálica que pertenecía al avión de Continental Airlines, que se había caído y permaneció en la pista de aterrizaje, contribuyó al accidente. Sin embargo, no era la primera vez que el Concorde enfrentaba problemas relacionados con las llantas reventadas. Previamente, había estado involucrado en 57 incidentes en los que se habían registrado llantas desinfladas o reventadas. O sea, no es la primera vez ¿Qué había pasado? que una llanta se reventaba. Ajá. Entonces, ¿qué fue diferente esta vez? ¿Cómo pasamos de una llanta reventada a un incendio devastador que derribó un avión entero? Para esto, vamos a continuar con el trabajo de los investigadores, ahora sin el Concorde. Ya no en el avión que tiró la tira metálica, sino en el Concorde. Al reventar la tira metálica a una de las llantas del Concorde, varios pedazos de neumáticos salieron disparados.
de los cuales uno de ellos se proyectó directamente hacia la parte inferior del ala, que es donde se encuentran los tanques de combustible del avión. De hecho, no sé. Destino final, güey. ¿Qué está pasando así para que. Para que este mande así, güey, ¿Se cabrón? pudo volar para allá, pero no? A huevo ahí, la forma perfecta. O sea, primero que nada se cayó, güey. Y luego este güey la agarró. Y la agarró como la Debería como de debería ser. estar. Y luego los pedazos salieron, o sea, sí, güey, mala suerte por todos lados, güey. Sin embargo, el impacto de este pedazo de plástico no fue lo que perforó la estructura del avión. Sí generó una onda de choque, la cual recorrió la estructura interna del avión y dañó una de las válvulas de combustible. O sea, no perforó el tanque, sino que le pegó y se esparció la onda de choque hasta llegar a una válvula que fue la que falló. Esa fue la del desmadre. Y de hecho, no sé si lo sabían, pero la mayoría del combustible de un avión se encuentra en el ala. En la sala. Y una parte está en la parte central del avión. Ahora ya sabemos qué fue lo que alimentó el fuego que se provocó sobre el ala. Pues, obviamente era el combustible, pero ya ahora sí hay fundamentos. Ya saben con certeza que eso fue. Sin embargo, la fuga de combustible por sí sola no provocó un incendio. No, pues se dejaron una chispa ahora. Exactamente. Tuvo que haber una chispa que encendiera el combustible y esa es precisamente la siguiente pregunta. ¿De dónde provino esa chispa? Durante los últimos segundos del vuelo, la Un güey prendió un encendedor. ¡Moco, salada! Hay un güey que estaba ahí, no manches, con un cigarrillo. Chico. En los últimos segundos del vuelo, la tripulación intentó subir el tren de aterrizaje sin lograrlo. No sé si se acuerdan de que súbela, Sí, cabrón, sí, que sí. no sube, chingada, súbela, que estoy intentando, Eso cabrón. provocó la chispa. De acuerdo con la investigación oficial, se descubrió que una apertura parcial de las compuertas puede explicar el hecho de que no se pudo retraer el tren de aterrizaje. Al parecer, fue la puerta del tren izquierdo la que no se pudo cerrar completamente, la única ubicada en una parte del avión que pudo sufrir daños relacionados con la destrucción de la llanta. ¿Por qué no se pudo cerrar esta compuerta? Se debió a un problema mecánico, hidráulico o neumático. De acuerdo al reporte oficial, no se determinó la causa de la chispa. Sin embargo, la hipótesis principal es que los restos de neumático cortaron parte del cableado eléctrico, generando así una chispa cerca de la fuga del combustible, provocando así la ignición del mismo. Oye, pues es que ya cuando la traes. Sí, ya. Sí, güey, ya. Ay, güey. Sí, güey, cuando te toca, güey, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas, güey. No mames. Un pedacito, un alambrito y mamás. A pesar de todo esto, no fue una explosión la que derribó al Concorde, sino un desgaste progresivo de los componentes aerodinámicos del avión provocados por el incendio. Okay. O sea, el fuego tal cual no tira el avión. Evita que echa a perder sistemas que son los que permiten que el avión vuele. Es eso lo que desmadró el vuelo. Entonces, esas fueron la investigación que se hizo y fue a lo que ellos llegaron. Todo el proceso de investigación derivó en, fue una serie de acontecimientos que se alinearon para que todo... Para que pasara. Eso que sí es en la madre. Entonces, ya resumiendo todo esto de la investigación, podemos llegar a la parte de las conclusiones. Y en este caso, el accidente se debió a una serie de factores clave donde podemos identificar 5 principales. El primero, que es el más obvio, el incendio provocado por la fuga de combustible derivado de una perforación de uno de los tanques de combustible. Eso fue lo que empezó a dañar al avión. La presencia de un fragmento metálico en la pista de aterrizaje, la cual provocó la perforación del tanque, es la segunda causa. La tercera, el mantenimiento deficiente por parte de la aerolínea Continental Airlines, el cual derivó en la caída de la pieza metálica sobre la pista del aeropuerto de Charles de Gaulle. La cuarta, el haber pospuesto la inspección de la pista programada para las 3 de la tarde, lo cual evitó detectar la presencia de la pieza metálica sobre la pista de aterrizaje. Y por último, pero en menor medida, el exceso del peso máximo al despegue. ¿Se acuerdan que les comenté? Esto hubiera hecho que probablemente el Hubiera Concorde, subido más, ¿no? o antes, no haber alcanzado la tira metálica en la pista de aterrizaje, güey. Entonces digo, no podemos saber si esto exactamente fue una causa porque no hubiéramos Pero sabido está cuándo dentro de la hipótesis. Ajá, es como que algo que pudo haber contribuido. Entonces, esas son las 5 conclusiones, o mejor dicho, las 5 causas que ya concluyendo fueron lo que derribó el avión. Y como siempre, pues, después del accidente, después de la investigación, después de las conclusiones, hay consecuencias, implicaciones. ¿Qué es lo que se hace después para evitar que vuelva a pasar? Y en cuanto a la parte del proceso de diseño, construcción, mantenimiento, se hicieron neumáticos reforzados capaces de seguir operando incluso si son perforados por una cuchilla de hasta 30 centímetros. También se recubrieron los tanques de combustible con revestimientos de Kevlar, que es un material muy resistente. El de las balas, ¿no? El de los chalecos. Ajá, los chalecos. Ajá, exactamente. Mijo, Breaking Bad. Y por último, el refuerzo de conexiones eléctricas en el tren de aterrizaje para que no se puedan cortar tan fácil los cables con algún objeto.
En cuanto a la regulación aeronáutica, que es la parte ya de cómo gestionar todo lo que es la aviación, en diciembre del 2000, la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido envió una nota a todos los aeródromos para enfatizar la importancia y los riesgos del daño causado a las llantas por escombros en la pista, la parte de la revisión de la pista. Y esta nota reitera los requisitos en términos de inspecciones e invita a los aeródromos a verificar sus procedimientos en esta área. O sea, no se generó ninguna ley específica, pero te sí invitas a decir, oye, los exhorta, güey, Ponte ve lo que pasó, güey. O sea, zorra, ponte trucha, cabrón. Ok. En cuanto al impacto económico, y esto es probablemente una de las teorías conspirativas más fuertes en relación con el Concorde, 14 meses después del accidente, el Concorde reanudó sus operaciones. Obviamente, cuando pasó el accidente, todos los Concorde a tierra. Sí, claro. No se vuela nada hasta que sepamos qué pasó. Sin embargo, después de esos 14 meses, el número de pasajeros se vio enormemente reducido debido a los altos costos de los boletos y pues al hecho de que ya se cayó uno. ¿No? Ay, sí. Y dices, pues, ay, culos. cabrón. Ya da culos y con dinero, pues Claro. ahí está. El 24 de octubre del 2003, 3 años después del accidente, el Concorde realizó su último vuelo comercial, concluyendo así su era y llevándose consigo la era de los vuelos comerciales supersónicos. Y en cuanto a esta parte de la culpabilidad de si fue la culpa de Continental, del piloto, del aeropuerto por no revisar la pista, de acuerdo con una publicación del Washington Post, el 6 de diciembre del 2010, una corte francesa dictaminó que Continental Airlines y John Taylor, que fue el técnico que cambió la tira metálica en Houston, fueron culpables por homicidio involuntario y sentenciaron al técnico en mantenimiento a 15 meses de prisión. Adicionalmente, se impuso una multa a Continental Airlines por $260,000 y se le ordenó pagar a Air France la suma de $1.3 millones por daños. Porque obviamente, al ser un accidente de un avión de Air France, tuvo que pagar indemnizaciones. Y aquí lo que decía Air France es que, güey, no fue mi culpa, cabrón. Pues sí, güey, era tu avión, güey. Exacto. Ahí fue donde ya dijeron, ¿sabes qué? Continental tuvo algo que ver, entonces págale a estos Empezar a- cabrones que tuvieron que claro. pagar por tu pendejada, güey. Ajá. Pero bueno, o sea, es muy gris esa zona, güey. No es ni blanca ni negra, es bien cabrón ese pedo, güey. Y ya dando un poquito de continuidad al tema de vuelos supersónicos, hoy en día varias compañías han mostrado interés en revivir los vuelos comerciales supersónicos, siendo probablemente Boom Technology una de las más reconocidas con el diseño de su avión Boom Overture, el cual es un avión supersónico que será capaz de transportar entre 65 y 88 pasajeros a una velocidad crucero de Mach 1.7, que son como 1800 kilómetros por hora, pero ahora volando a 60,000 pies de altitud, no a los 40 que volaba el Concorde. Y actualmente, varias aerolíneas han mostrado interés en adquirir dicha aeronave, siendo United Airlines la única que ya firmó un acuerdo de compra por hasta 50 aviones. Y se espera que la producción de este avión comercial comience en 2022, o sea que no, para empezar las pruebas en 2025 y entregar los aviones en 2029. Para poder llegar a diseñar este avión comercial, están haciendo pruebas con una versión más pequeña de este avión supersónico, que es el XB-1, el cual es un avión con un único asiento y que servirá de prueba para posteriormente extrapolarlo al Boom Overture. Según el CEO de la compañía de estos nuevos aviones, se espera que el modelo, el prototipo, el pequeñito, el XB-1, haga su primer vuelo de prueba en septiembre del 2022. O sea, ya pronto. Ya mero. Pero ahí les va. Antes había dicho que a finales del 2021, principios del 2022. ahorita Y ya ahora estamos a Ya finales. estamos ya. Ajá, y como que lo van posponiendo. Lo que sí es que Pospuesto, güey. ya van 80% las pruebas. O sea, ya han hecho pruebas de motor, ya han hecho varias pruebas, pero nunca un vuelo de prueba, que es lo que falta. Y esto se va a llevar a cabo en el desierto de Mojave, en California. Y pues hasta ahí, ese es el caso del vuelo 4590 de Air France con el Concorde y cómo un accidente contribuyó significativamente al fin de la época de un avión. ¿Qué les pareció? Pues no mames, qué pedo. Oye, y una pregunta. ¿Cuántos Concords había en circulación en ese tiempo? ¿Tenemos datos? ¿O te meto en problemas? No, ahí te digo. Sí tengo un poquito de información acerca de eso. Este avión, el de este caso, el de este accidente, era el número de serie 3 y entró en servicio en 1979. Y déjame ver si tengo el dato de cuántos aviones se habían hecho, pero no fueron, creo que fueron alrededor de 10 o incluso ¿Y menos. qué pasó con los aviones ya de Museos. El De museo. hecho, es curioso porque en Ciudad Juárez había un museo del Concorde. Y de hecho, me tocó hacer mi servicio social ahí y tenían uno de los motores Olympus, que era uno de los motores que tenía ese. Ese avión. Ajá. Entonces, lo que hicieron fue que unos los distribuyeron en museos. A mí me tocó conocer el que está en Toulouse, ahí en la base de Airbus. Francia. Ajá, en Francia.
Y otros los desmantelaron y los vendieron como pedacería. De hecho, en la casa tengo un Álave, que es una parte de la turbina de ese motor. Me lo regaló el señor con el que trabajé en el Museo del Concord ahí en Juárez. Pues ahí tengo una pieza del Concord ahí guardada en la casa. Órale. Pero sí, o sea, básicamente se deshuesaron y se vendieron como partes de museo y otros se hicieron museo tal cual. Ok. Pero sí, o sea, fue En ya... cuestión de lujo interior sí estaba muy... Sí, güey, estaba... O Era sea, un pedo muy cabrón. sí, entregaban el servicio premium, güey. O sea, era lo mejor de lo mejor, güey. Volar en el Concorde. De hecho, te entregaban un certificado cuando volabas De que diciendo, viajaste ahí. ajá, el asiento que tenías, la fecha en la que volaste y tu nombre diciendo que habías volado en el Concorde. Todos los utensilios eran de plata, güey. O sea, todo era así fino, güey. O sea, era lo mejor de lo mejor. Como el Titanic. Ya. Ándale, güey. Podríamos compararlo con el Titanic del aire, güey. Y pues el destino fue muy parecido, de hecho, güey. ¿Cuántos pasajeros eran? O sea, por viaje. 100 máximo. O sea, bueno, 100, un poquito más de 100, pero normalmente pues, ese vuelo estaba completamente lleno, güey. Y eran 100, Más la tripulación. Sí, más la tripulación que eran 3 pilotos y los demás sobrecargo. Pero, o sea, tú te subes, güey, es un avión muy pequeño, güey. Te da claustrofobia en esa chingadera. Pero pues era lo que había en ese momento. Entonces, pues bueno. Ah, pues había más cosas, pero por su mame, pues dijeron, pues. Sí, la neta sí, güey. Pues bueno, espero que les haya gustado. Esta es la historia del accidente del Concorde. Y pues les agradezco mucho que hayan querido participar en este episodio. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. No, muchas gracias por No, invitarme. gracias a ti, pues ya sabes, está muy interesante todo este tema. Te digo, yo soy muy fan de Mayday. Catástrofes aéreas. Y o sea, se me hace muy interesante cómo, pues literal, ahorita lo vimos, o sea, una laminita marcó la era La vida de 100 personas. Bueno, 105. y los Y los cuatro, la pinche y la pobre que acaba de Bueno, de hecho trabajar. fueron No, 103 deja en tú, total. o sea, a lo mejor el Concorde hubiera tenido, no sé, güey, y ahorita hubiera tenido un bebé chiquito, que fuera el Concorde 3, güey, ahorita ya viajarías de aquí a Europa en 4 horas, güey, 3. Y una pinche lámina de un güey que dijo, Ay, chingue su chingue, madre. ya voy a pistear. Valió, güey. Y valió madre, güey. O Sí, sea, de cosas hecho- tan pequeñas que hacen cambios. De hecho, una de las teorías conspirativas acerca de esto es que el avión era demasiado costoso, los vuelos eran demasiado costosos y esto fue nada más como que la cereza del pastel para decir, ya. Ya no más, estuvo, güey, güey. a chingar su madre. Había muchos lugares alrededor del mundo donde se prohibía el uso de este Sí, avión porque avión. era demasiado ruidoso. En sí el vuelo era sencillo y este es un dato curioso y interesante porque vas viajando más rápido que el sonido que generas. Entonces los pasajeros nunca escucharon el sonido de los motores Sí, claro. porque no los alcanzaba. Pero la gente que estaba en tierra, o Se sea, escuchaba bien, cada vez que a pesar de que iba tan arriba. sí, ¿no? Y por ejemplo, cerca de Charles de Gaulle, cada despegar una pinche vibradera de vidrios, güey. Cabrona por toda la resonancia que generaba, por todo el ruido que hacía. Y el ruido no es otra cosa más que ondas de presión que viajan en el aire. Entonces, cuando alcanzas la frecuencia natural de un material, se genera resonancia y eso la puede quebrar. Que es como se quiebran los vidrios cuando hace mucho ruido. Entonces, se quejaban mucho del ruido. Y eso también contribuyó a que no se le invirtiera mucho a la reactivación del Concorde. Fue de que, ¿sabes qué, güey? Ya lo queremos parar, güey. ¿Cómo les... Verga, se acaba de caer. Agárrate de ahí, güey. De ahí ya. Sí. De ahí nos agarramos y ya, güey. Esa es una teoría conspirativa. Pero para mí tiene mucho sentido. Sí, no, y la neta, yo me doy cuenta que, o sea, el pedo en aviación es un detalle mínimo. El otro día veía un caso ahí en la tele. La verdad, ni me acuerdo qué aerolínea fue ni qué viaje fue. Pero el problema estuvo en que en la cola, Empenaje. pues, yo creo que era yo le voy a decir, ¿qué dijiste? Empenaje. Pues eso, De hecho, un profe una vez nos dijo, cuando quieran referirse así de a manera la cola. elegante a una mujer, dígale, qué bonito empenaje tiene usted. Emperaje. Empenaje. Empenaje. Qué bonito empenaje tiene Traes usted. buen empenaje. Y aquí nos van a tupir No, con te este creas. pinche comentario misógino. güey. Pero... Ah, sí. Sorry. Profe, usted sabe quién es. Era como un tornillo sin fin, Ajá. que era el que hacía Pues sí. que Sí. hiciera este pedo. Y al tornillo sin fin se quedó sin... Llegó a su fin. Pendejo. Tres pinches daddy jokes. Ah, güey. Pero pues te reíste, puñetas. Total, la mamada es tornillo. ¿cómo se llama el...? Tuerca. O sea, no, el tornillo. Ya es Cuchillo. que tiene los... Fusillo. El- Chumacera. No mames, güey, la huella del tornillo, ok. güey. Ah, el hilo. El hilo. Una parte se desgastó, güey. Entonces, al momento que quisieron bajar esa madre, que es como una tuerquita que baja por ese mar, pues se No. atoró, güey. Porque, pues se Sí, atoró. valió, güey.
Y de ahí fue el fin para, Chingazo creo que madre. 160 personas. No, mames. Porque al momento que lo quisieron hacer se atoró y ya no hubo posibilidad ni de regresarlo ni de bajarlo más. Entonces el avión lo que hizo fue creo que ya picada y Sí, valió, chingó. De hecho, eso está muy interesante porque algo similar pasó con el 737 MAX, pero bueno, eso lo vamos lo vamos a platicar en los que se cayeron de Lion Air y Ethiopian Airlines en 2018 y 2019. Pero bueno, eso es parte de otro episodio que va a venir después. Entonces te dices tú, algo tan simple, tan insignificante, pudiera creer uno Ajá. que no está en No este afectaría. rollo de la aeronáutica, en estas cosas. Dices, güey, como un tornillito Va a tirar va a tirar un avión. Si no lo tira, te dicen la turbulencia, que sientes que te va a llevar la chingada de repente, Exacto. ¿no? Pero eso es natural, güey. O un rayo en medio de una tormenta. No sé, no sé. Esa no lo tira. Sí, mil Miles de cosas, cosas que tú pudieras pensar, güey, me va a Esta tirar madre más la tira. pelada esto. Y no, en realidad fue un mantenimiento mal hecho, fue una pieza mal puesta. Y O mal diseñada o también. mal diseñada y te cargó el A pico. un destino final como esta pinche vez, güey, que a huevos se tenían que morir esos cabrones. Entonces, o sea, a mí se me hace muy interesante todo eso. Sí. Pues sigan el podcast porque estamos llenos de esos pinches casos, güey. La neta. Entonces, bueno, muchas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Si no, pues nada más disfrútenlo. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós, producción. Adiós, producción.